Muy buenas tardes, alumnos. Con este lindísimo y apacible fondo musical de jazz instrumental, comenzamos con un nuevo tema. En esta ocasión, los textos expositivos. Ya cuando vas a exponer, mira, en el aula, te preparas, buscas información y cuando estás frente a tus compañeros explicas, es importante, explicas, expones. ¿Qué expones? Datos, información. A ver, arrancamos siempre con un ejemplo para ir ambientando, para ir contextualizando ya el tema. Dice ahí, actualmente estamos en una sociedad de consumo. El objetivo esencial de estos tiempos parece ser consumir sin reflexionar, convirtiendo a los sujetos en auténticos autómatas. Una de las explicaciones de este fenómeno es que, en general, se asocia al consumo al desarrollo o al progreso. De este modo, una persona que consume es una persona que progresa. Bueno, esa es la premisa, ¿no? Esa es la concepción de los dueños del negocio, ¿no? Creo que esto nos está permitiendo ver un poquito qué es importante en el tema del consumo. Como verás, entonces, se han planteado, se han expuesto, se han explicado una serie de ideas. Una serie de ideas respecto al tema del consumo. Entonces, de acuerdo al ejemplo dado, concluiremos que los textos expositivos son aquellos que expresan conceptos o hechos de manera objetiva, no se explayan, son puntuales, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Como verás, aquí no hay ningún planteamiento, ningún punto de vista, no hay. El punto de vista te lo he dado yo hablando de que quizás ya nos estamos dando cuenta que el consumismo ha entrado en nuestras vidas para quedarse. Por supuesto, es una estrategia grande que nos permite esclavizarnos. Ese es un punto de vista. En cambio, simplemente una exposición de temas será: una persona que consume es una persona que progresa. Bueno, y a través de todo el texto, en las oraciones, vemos que es una serie de ideas, expresan conceptos, pero no se reflejan opiniones ni sentimientos. Lo que yo he manifestado es algo personal. Se utilizan principalmente en ámbitos académicos y científicos. Es un punto de vista importante. Bien, continuamos. Características de los textos expositivos. Presentan una teoría, una hipótesis o un tema de interés. Una teoría, algo ya fundamentado. Una hipótesis es un supuesto que tendrá que demostrarse, ¿no? O un tema de interés. Bueno, si hablamos de temas hay muchos por ver. Emplea diversos recursos lingüísticos, manifiesta aquí. Hablamos de definiciones, ejemplos, reformulación de teorías, cita de fuentes de información, etcétera. Eso ya lo veremos más adelante. Entonces, estos recursos permiten robustecer a un texto expositivo. La tercera característica es que son considerados textos formales. Exactamente. Cuando hablamos de formalidad no hablamos de jerga, no es como cuando estamos conversando con nuestros amigos, nuestros familiares. Nos salimos de la parte formal del habla y empleamos jerga, empleamos terminaciones cortadas. Y esto no puede ocurrir en un texto expositivo, que tiene que ser formal, debe tener una redacción adecuada. A ver, continuamos entonces. Bien, una estructura, y nosotros ya lo hemos visto con anterioridad,
un texto tiene una estructura que se basa en 3 partes. Una es la introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción, que habla acerca, pues es una breve explicación del tema, se presenta a fin de contextualizar al lector, ¿no? O sea, ¿de qué trata el texto? Inmediatamente. Así como retrocedo, inmediatamente dice, actualmente estamos en una sociedad de consumo. Ya, listo, ya me contextualizó. Estamos hablando del consumo, me está dando pie para que en el siguiente punto, que será el desarrollo, me amplíe, pero yo ya tengo una idea de lo que es, de qué trata el texto. Ahí tengo. Entonces, en el segundo punto, desarrollo, que es la exposición del tema, que puede organizarse ya en capítulos o subtemas, ya según la complejidad del texto, ¿no? Y la variedad del contenido. Entonces ya tú te puedes explayar a 2, 3 párrafos. El primer párrafo tiene que ser introductorio. Y en el desarrollo te explayas. Lógicamente que a veces se omite la introducción y de frente pasa al desarrollo. Pero una estructura básica es la que estamos viendo a continuación. Bien, iniciándose con la introducción y pasando por el desarrollo, llegamos al final a la conclusión, que es una síntesis, que es un refrescar todo lo dicho anteriormente. Es una síntesis de todo lo desarrollado. ¿Y cuál es el objetivo de esta síntesis? Que pues resumen ideas. Esa es la cuestión, resumir las ideas expuestas en el desarrollo y comprender el tema abordado de manera sintetizada. Eso es el objetivo de la conclusión. Tipos de texto. En los tipos de textos hay 2. Uno, los divulgativos y el otro, los especializados. Siendo breve, leeré primero. Los divulgativos son textos dirigidos a un público más amplio, en el que no es necesario que el lector tenga conocimientos previos sobre el tema. Por ejemplo, los textos escolares, los folletos explicativos o las enciclopedias. Claro, los divulgativos son textos que están abiertos a todo el público. No hay que ser un especialista en la materia para entenderlo. Solo hay que leerlo con calma y lo entenderemos. Aquí hay un ejemplo. La NASA dio a conocer que de acuerdo con las últimas observaciones que se han realizado a nuestro Sol durante el 2013, se espera que tenga una gran actividad causando una gran tormenta solar que cause daños en dispositivos electrónicos como computadoras y telefonía celular, lo que causará disturbios en equipos de control de tráfico aéreo, sistemas bancarios y otros equipos electrónicos que son indispensables para el manejo de otras actividades económicas. Como verás, el texto no es difícil de comprender, no se manejan terminologías de alguna especialidad y que necesitaría tener un conocimiento amplio o amplísimo para entenderlo. Aquí no, es sencillo. Y pasamos a B, los textos expositivos especializados. Son textos explicativos que requieren de conocimiento previo por parte del lector debido a la complejidad del tema. Por ejemplo, las monografías, los textos legislativos o las tesis doctorales. Aquí sí, el lector necesita de un conocimiento amplio y también el expositor o el autor del texto necesita sí tener conocimientos amplios sobre el tema que va a tratar, y aquí pueden emplear terminologías, conceptos complejos que conocerán las personas entendidas. Aquí va el ejemplo. En los últimos años, el número de trasplantes renales y hepáticos ha aumentado gracias a que los problemas técnicos de su realización han sido superados. Sin embargo,
el rechazo y las infecciones presentan ahora el mayor obstáculo para el éxito de este tipo de intervenciones. Lo primero, seguramente, que tendremos que recurrir al diccionario para saber de qué tratan los trasplantes renales y hepáticos. Y luego nos iremos contextualizando. Te das cuenta que aquí se han empleado dos términos que sí necesitan ser explicados. Entonces, ya vimos, recapitulando, los tipos de textos, los divulgativos, los de fácil entendimiento, no se necesitan grandes conocimientos o extensos para entender, y los especializados en donde sí. Todo texto, para robustecerlo, para que tenga una mayor profundidad y esté, digamos, a ver, ¿cómo decirlo? Esté documentado, necesita de algunos recursos que puedan ayudar a ello. El primero es las definiciones. Dentro de un texto explicativo sí podemos montar un concepto que necesitamos que el lector conozca. Dice, las definiciones son enunciados que presentan o explican un concepto o expresión de manera objetiva. Eso no quiere decir que todo el texto se va a basar en un concepto, no. Es parte del concepto, se incluye en el texto para explicarlo de mejor manera. Aquí tengo el ejemplo. El agua, del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. El término agua generalmente se refiere a la sustancia en su estado líquido, aunque la misma puede hallarse en su forma sólida llamada hielo y en su forma gaseosa denominada vapor. Simplemente me voy a quedar con la primera idea. El agua, del latín aqua, es una sustancia cuya molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, H2O. Entonces ahí tengo una definición. Es esencial para la supervivencia de todas las formas conocidas de vida. Bueno, ahí está explicando, pero me quería basar aquí en la primera oración, que se ha aplicado el recurso de la definición. Otro recurso es las comparaciones. Son relaciones de semejanza entre dos ejemplos o teorías a fin de afirmar o esclarecer el tema expuesto. Bien, entonces, aparte de nuestro texto explicativo, se puede agregar una definición, también se puede agregar una comparación. ¿Y cómo está esto? A ver, veamos. La ropa de vestir cambia mucho de una región a otra y de una estación a otra. Pues independientemente de la moda, la situación climática afecta al estilo de vestimenta. Por ello, es necesario usar ropa de lino o ligera cuando es temporada de calor. Las camisas deben ser ligeras y delgadas, aunque sigan siendo formales. En cambio, en invierno, la ropa debe ser más gruesa y abrigadora, lo que nos da más margen de cambio. ¿En dónde se encuentra la comparación? Aquí, ¿no? Justamente en el tema de lo que es moda, de acuerdo al clima, la vestimenta. Dice que es necesario usar ropa de lino o ligera cuando es temporada de calor. En invierno la ropa debe ser gruesa y abrigadora. Entonces hay una comparación de acuerdo al clima de la ropa. En temporada de verano algo ligero y en temporada de invierno sí abrigador. Entonces ahí tenemos un recurso explicativo. Pasamos a un tercer ejemplo, recurso explicativo de los ejemplos. Son frases o modelos que facilitan la comprensión del texto, especialmente cuando se trata de un contenido complejo o técnico. Entonces aquí te pongo un ejemplo. Es importante a veces
proponer ejemplos en un texto explicativo porque ayuda a ejemplificar, ayuda a entender mejor el texto. Voy aquí. El género fantástico es un género artístico en el que hay presencia de elementos que rompen con la realidad establecida. En su sentido más amplio, el género fantástico se halla presente en la literatura cinematográfica. Se halla presente en la literatura, cinematografía, historietas, videojuegos, juegos de rol, pintura, escultura, drama y sobre todo en la mitología. Un ejemplo claro, ojo, aquí, un ejemplo claro de lo dicho es God of War, en donde su personaje principal, Kratos, se enfrenta a diversos personajes de la mitología griega para destruir el Olimpo y a Zeus. Como verán, en la última oración se encuentra el recurso explicativo de ejemplo. Lo anterior, pues eran ideas explicativas, pero con un ejemplo ha ayudado a entender mejor el sentido del texto. Entonces, los recursos explicativos de ejemplo es otro recurso que permite robustecer el texto. Y finalmente, los gráficos e imágenes. Son refuerzos visuales que permiten complementar el tema expuesto para una mejor comprensión. La tribu más amenazada del mundo. Ahí va el ejemplo. Hace 20 años que la investigadora Fiona Watson de la ONG Survival International, creo que no sé si estoy expresándome correctamente o pronunciando correctamente, conoció a los Awa, uno de los últimos pueblos de cazadores y recolectores del planeta. Viven en un pedazo de selva tropical demarcada en el estado de Maranhão, al norte del Brasil, en plena selva amazónica. Es un texto explicativo que finalmente se refuerza con una imagen acerca de esta tribu. Ahí está. Entonces, esta imagen me permite darme una idea mayor de lo que se está expresando. Entonces, hemos visto finalmente los recursos explicativos que nos ayudan a robustecer un texto explicativo expositivo. Ojo, no necesariamente tienen que estar todos los recursos en un mismo texto. A veces puedo valerme de uno, a veces de dos, a veces de tres. Si considero, podría valerme de todos los recursos explicativos. Pero a veces no. Ya depende mucho de la intención del emisor. Depende mucho del autor del texto. Bien, hasta ahí hemos terminado lo que es el texto expositivo. Espero que te haya sido de mucha ayuda toda la explicación hecha, y te pido que si te gustó este video le des like, actives la campanita y nuestra comunidad crezca más y más. Ten una bonita tarde, conversa con tu familia, jueguen, rían y disfruten, que la vida no se repite. Buenas tardes.